buenas y bienvenidos una vez más a Colmenatec. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo evitar la repetición de código a través del uso de Mapped Superclass, que es una notación que nos brinda JPA, y a través de código genérico. Vamos a empezar por el principio. La notación Mapped Superclass nos va a permitir crear clases base, de las cuales nuestras entidades van a poder heredar distintas propiedades que son comunes a todas. A diferencia de la anotación inheritance, que nos va a permitir mapear herencias en la base de datos y las vamos a ver más adelante, Mapped Superclass solo va a modelar la herencia dentro de la programación orientada a objetos. Desde la base de datos, esta herencia va a ser invisible. Es decir, que los atributos que sean heredados de la clase base o de la Mapped Superclass van a ser copiados directamente a las tablas ya mapeadas de cada entidad que hereda. Esto nos va a permitir entonces evitar la repetición de atributos y métodos que son compartidos por muchas entidades. Esto pueden ser el ID, fechas de alta, también atributos de bandera, como si un booleano que diga si fue eliminado o no un atributo, etc. Veamos el modelo que tenemos para nuestra API. Como vemos, todas utilizan un ID long. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear una clase base que herede este ID a todas las entidades, ahorrándonos así crear este atributo en cada una de ellas. Veamos cómo se vería esto en nuestro código. Ahora sí, vamos a crear nuestra clase base dentro del paquete de entidades. Vamos a crear una nueva clase llamada base y le vamos a ir agregando las anotaciones. La primera y más importante es Mapped Superclass, que es de Has Persistence. La importamos y ya tendríamos generada una Mapped Superclass. Vamos ahora a agregar los atributos y las implementaciones. La clase base va a implementar a serializable. De esta forma, cuando cada entidad herede a base, también va a implementar serializable. Y nos vamos a evitar hacer esta implementación en cada una de ellas. ¿Y qué vamos a poner dentro de esta clase? Vamos a crear nuestro ID, que es el dato compartido por todas. Creamos un ID, generated value, strategy, generation type identity. Y creamos un private long ID. ¿Qué nos estaría faltando? Los getters, setters y constructores de Lombok. Y de esta forma nos quedaría hecha nuestra clase base. Vamos a guardarla y ahora pasemos a ver a la entidad persona. Dentro de entidad persona ya no vamos a necesitar esta ID. Entonces los vamos a eliminar y persona va a extender de base. Lo importamos y esta implementación ya no la vamos a necesitar. Guardamos nuestro modelo y ahora cada vez que yo quiera crear una entidad nueva, solo voy a tener que extender base para tener el ID y solo preocuparme por los atributos propios de esa entidad. Por ejemplo, ahora vamos a crear la entidad autor. Vamos al paquete de entidades, creamos una nueva clase llamada autor. Perfecto. Esta clase va a ser una entity, va a tener un table al que vamos a llamar autor y va a extender de base. Y los atributos que va a tener autor van a ser un nombre, un apellido y una biografía.
Vamos entonces a hacer una columna llamada nombre, y creamos un private string nombre. Luego vamos a hacer un column apellido con también un string apellido. Y por último vamos a tener un column que va a ser la biografía. Para esta columna vamos a decir que el largo va a ser de 1500. Para eso ponemos un length, que el default va a ser 255, y nosotros le vamos a poner, 1500. De esta forma, esta columna de este string va a recibir string de hasta 1500 caracteres. Hacemos un private string y lo llamamos biografía. Perfecto. ¿Qué nos estaría faltando? En primer lugar, los getters y setters, los constructores, y por último, el audited para auditar esta clase. Lo guardamos y ya nos quedaría una nueva entidad llamada autor. ¿Y ahora qué pasa? Para autor voy a también necesitar todas las operaciones básicas para hacer la persistencia. Es decir, que voy a necesitar un autor service, un autor repository y un autor controller. ¿Qué va a pasar con esto? Significaría repetir todas estas líneas de código para cada una de las entidades que yo cree, es decir, para autor en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar código genérico que nos va a permitir reutilizar la misma implementación de estos métodos para todas las entidades. Veamos un poco de qué trata esto. Cuando hablamos de código genérico, estamos hablando de crear clases, interfaces y métodos parametrizados. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder especificar como parámetros los distintos tipos de datos que puedan recibir estas clases, interfaces o métodos. Esto nos va a permitir reutilizar el mismo código para distintos tipos de datos. Veamos este ejemplo. Tenemos una clase llamada caja que va a recibir un tipo de dato T. Dentro declara un atributo T de tipo T y declara los getters y setters para el mismo. Luego tenemos un método void mostrar que también recibe un tipo de dato. Este tipo de dato es E y extiende de número. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando el tipo de dato que puede recibir. ¿Por qué? Porque solo va a poder recibir tipos de datos que extiendan de la clase number. Veamos ahora cómo se instancia esta clase y los métodos de la misma. Por ejemplo, tenemos caja y envía un dato de tipo string llamado texto. Crea una nueva caja de tipo string. Luego tenemos la misma caja, pero en este caso enviamos un dato de tipo integer, que se va a llamar número. Luego tenemos una caja a la que le enviamos una clase que hemos creado nosotros, como puede ser juguete. Entonces, ¿qué va a pasar? Para texto, el dato T va a ser de tipo string. Para número, el dato T va a ser de tipo integer. Para juguete, el dato T va a ser de tipo juguete. Luego entonces, a la hora de setear, para texto puedo enviar un string
Para número puedo enviar un entero y para juguete puedo enviar un nuevo juguete. Luego, ¿qué pasa con este método? Puedo enviar el tipo de dato que yo precise siempre y cuando sea un número. De esta forma nos ahorramos crear un nuevo método y voy a poder reutilizar este método para cualquier tipo de número. Como vemos, para el código genérico solo vamos a poder utilizar tipos de referencia. No vamos a poder utilizar tipos primitivos. En el caso de querer hacer una caja con enteros, voy a utilizar el tipo de referencia integer. No voy a poder utilizar int, por ejemplo, ya que no se nos va a permitir. Repasemos ahora un par de cosas sobre el código genérico. La primera es que nos va a permitir la reutilización de código. Vamos a poder usar el mismo código con tipos de datos diferentes. De esta forma vamos a crear código que es de mayor calidad y que, si lo hacemos bien, va a ser más legible y más limpio. También nos va a brindar seguridad de tipo y nos va a evitar hacer casteo de clases. Esto va a agilizar la ejecución, nos va a permitir que la ejecución sea más rápida, ya que va a evitar las comprobaciones en tiempo de ejecución, sino que va a comprobar los tipos durante la compilación. En el tiempo de ejecución no va a existir información sobre los tipos de datos. También es importante saber que vamos a poder restringir el tipo de datos que recibe una clase o un método genérico utilizando tipos que se llaman delimite, que es lo que vimos anteriormente en el método mostrar. Podemos decir que el tipo A extiende de number y también podemos decir que implementa ciertas interfaces. Siempre va a tener esta estructura, primero la clase y luego las interfaces. Lo último, y que volvemos a repetir, es que para utilizar código genérico solo vamos a poder usar tipos de referencia. No vamos a poder utilizar tipos primitivos para hacer código genérico. Esto es muy importante saberlo, ya que si quisiéramos utilizar tipos primitivos ocurrirían errores en nuestro código. Entonces ahora veamos qué debemos cambiar en nuestro código para hacerlo genérico. Dentro de nuestro código, aquellos módulos que nos importaría hacer genéricos son aquellos que se van a repetir para muchas entidades. Entonces vamos a utilizar código genérico para los repositorios, los servicios y los controladores. Para los repositorios vamos a utilizar herencia de interfaces para implementar el código genérico. Para los servicios vamos a utilizar una interfaz genérica y una implementación genérica de esa interfaz que luego van a poder extender todos los demás servicios de nuestro modelo. Y para los controladores, de igual forma, vamos a hacer una interfaz y una implementación. Ahora sí, para que este video no se nos haga tan largo, vamos a dejarlo hasta acá y en el próximo vamos a comenzar a cambiar nuestro código para hacerlo genérico. Nos vemos la próxima.